Muchas gracias. Ahora es momento de dar comienzo a la segunda mesa redonda, que también estará moderada por Asunción Soriano, cuyo tema principal será la transformación socioeconómica que impulsa el deporte, y estará compuesta por Manuel Vélez, socio de la Oficina de Madrid de Uría Menéndez y miembro del área de Derecho Público y Medio Ambiente. Cuenta con una amplia experiencia en las distintas ramas del derecho público, con especial dedicación a sectores regulados, tales como el mercado de valores, el sector financiero, la energía, el sector de la defensa, la prevención del blanqueo de capitales o el derecho de la competencia. También estará Javier Torres, socio de KPMG, Head of Sports de la consultora, sector en el que ha liderado las principales transacciones realizadas en España y ha colaborado activamente en la realización de numerosas publicaciones. Ha trabajado para clientes nacionales e internacionales, así como para las principales compañías españolas de Private Equity. Y, por último, Levi Pérez Carcedo, doctor en Economía por la Universidad de Oviedo, cuenta con una trayectoria profesional vinculada al Departamento de Economía de dicha universidad desde el año 97, actualmente como catedrático de universidad en el área de Fundamentos del Análisis Económico. Para todos ellos, por favor, pido un caluroso aplauso. Muy bien, pues tras esta estimulante e inspiradora presentación del embajador, que nos ha contado muy de primera mano una experiencia de tener una visión y ejecutarla y poner todo el empuje, y también un buen ejemplo de colaboración público-privada, vamos a hablar de esto un poquito también en esta mesa con tres grandes expertos, ¿no? Hemos hablado de inversiones, hemos hablado de una industria en ebullición. Yo diría, voy a empezar contigo, Javier. Vamos a ver, ¿cuáles son las vías de financiación actuales para la industria del deporte o para los grandes eventos deportivos? ¿Qué está pasando? Vale, primero de todo, daros las gracias. Nos han puesto el nivel demasiado alto, yo creo. Bueno, vamos a ver cómo sale esta. Vamos a ver. Me gustaría retrotraerme un poquito, para llegar a la situación actual, ir un poquito para atrás y cuál era el mundo del fútbol, el mundo del deporte en España no hace muchos años, ¿no? Hace 20 años se tenía un poco una imagen denostada, ¿no? del mundo del fútbol. El mundo del fútbol vivía un poco fuera de lo que es la sociedad, ¿no? Eran unos deportistas privilegiados, etcétera, etcétera, pero se veía como los clubes no les iba tan bien, ¿no? como a los jugadores, ¿no? Hay un cambio de paradigma con la imposición, entre comillas, o la implantación del fair play financiero, ¿no? Con el fair play financiero cambian las cosas, cambian las reglas del juego. Las reglas del juego para evitar que un sector que tenía todos los visos de ser exitoso se convirtiera en potencialmente un fracaso, ¿no? En el cual no todo el mundo ganase, ¿no? Muy pocos ganasen. Cambia el paradigma, cambia el destino un poco del dinero, se regula y a partir de ahí se empieza a generar un sector muy potente. Y cuando digo muy potente, es muy potente. Es un sector del fútbol profesional, ¿no? En el último estudio realizado por KPMG para la Liga es de un 1,44% del PIB español. Lo que significa es que es generador de muchas cosas, de riqueza, pero no solo económica, sino de riqueza social, ¿no? Que es un poco lo que nos trae aquí. Pero hay que garantizar lo que es la sostenibilidad económica para poder repartir no solo dinero, sino todo lo demás, ¿no? Cambia el espectro, cambia la manera de que incluso la sociedad ve al mundo del deporte, en el cual es rentable. Invertir en deporte es rentable, no solo desde el punto económico, sino social. Es rentable. ¿Qué demuestra? No hay mayor muestra de que es involucrarse a alguien, fondos de capital riesgo que han
he hecho un préstamo a los equipos de fútbol profesional por valor de 1.900 millones y es un dinero finalista. Hay un dinero finalista y el 70% de este dinero es para las infraestructuras, que como ha dicho antes Chus Bueno, ¿no? Se crea un nuevo sector, se crea un nuevo alrededor de lo que es el mundo del fútbol, ¿no? Y es sacar provecho de todo lo que es las instalaciones. Y en este momento nos encontramos, un momento de reto, pero también de oportunidad, ¿no? De poder decir, tenemos unas infraestructuras que han sido muy benevolentes antes, que han dicho que se utilizan 2 días al mes. Son 180 minutos. Sí, sí. O sea, hay que darle una vuelta a todo esto, porque se le da una vuelta a todo esto con ese dinero que ha venido. Cada uno de los clubes está, de alguna manera, organizándose estructuralmente, internamente, para poder acometer las inversiones que cada uno necesita. Incluso el futuro de todo esto será, y lo veremos dentro de poco, salidas a bolsa, o sea, financiación mediante salidas a bolsa, seguro que lo veremos, pero estamos en un momento crucial, del despegue, de estas infraestructuras que se utilizan 180, si tienes Copa del Rey 270, a todos los días de la semana, ¿no? Ayer mismo decía el delantero del Bayern de Múnich que mañana viene a Madrid, de decir, oye, que Madrid vas a jugar. Dice, mira, lo que más me maravilla de Madrid es que tienes una infraestructura en mitad de la ciudad que giras la esquina y hay 80.000 personas. Claro. Y eso dinamiza la sociedad, pero sobre todo atrae talento. Alrededor de lo que es el mundo del fútbol, el mundo del deporte, y se está creando un sector en el que va a entrar dinero, está entrando dinero, pero atrae mucho talento. Y eso es lo que va, de alguna manera, a mover. Momento crucial ahora para acompañar a todos los clubes, de alguna manera, a generar más. Porque esto lo que le da es una base de ingresos que no dependa solo del, permitidme el atrevimiento, ¿no?, de si la pelota entra o no. No, tenemos una infraestructura, tenemos un nombre de la ciudad, del Principado, de España, y cada comunidad tiene la suya y su idiosincrasia, pero que cada uno de ellos es el momento de poder ir y asegurar el futuro del sector. Para todo aquello que es sostenible, y no solo desde el punto de vista de ESG, para todo aquello que es sostenible siempre hay dinero. Y si los primeros que han metido dinero de alguna manera son los fondos que no se caracterizan por regalarlo, es que hay una tendencia a mirar. Es que hay una tendencia a que el mundo del deporte, y lo vemos en los impactos del socioeconómico, no hace más que crecer el impacto del mundo del sector del fútbol. Es muy interesante tu reflexión, porque es verdad que este summit que hoy nos parece súper pertinente, pero nadie duda de que es un sector importante. Hace unos años casi parecía un sector romántico, ¿verdad? Que bueno, hay otra capacidad de influencia, pero para nada con el enfoque que vemos ahora, ¿no? Yo te iba a preguntar sobre este tema, Manuel. Vosotros asesoráis también muchas operaciones. Este deporte también está en un momento, precisamente por su interés, de un montón de adquisiciones, de fusiones deportivas. ¿Cuál es vuestra perspectiva? Sí, bueno, pues nada, sobre todo en primer lugar, pues agradecer a Orleans Sports, y es verdad que nada, agradecer que estar aquí, ¿no?, porque ciertamente el nivel está siendo muy alto, ¿no?, y también yo pues intentaré aportar mi granito de arena. A ver, en relación con la pregunta que planteas ahora, ¿no?, la cuestión de cómo está un poco el mercado o qué se puede decir respecto a la cuestión de fusiones, adquisiciones, es decir, lo que se suele llamar el mundo del M&A, ¿no?, de Mergers and Acquisitions, en relación con el mundo del deporte.
A ver, yo creo que una cosa que es importante tener en la cabeza es que, como estamos diciendo, el mundo del deporte cada vez más, ¿no? Se interrelaciona pues, con el mundo de los negocios, con el mundo de las infraestructuras, ¿no? Y entonces es un mundo donde convive esa idea, ¿no? de la pasión, de lo que nos gusta a todos. Es un entretenimiento distinto de otros, ¿no? O sea, implicamos mucho de nuestro sentimiento y a la vez tiene ese efecto dinamizador. Y entonces, al final, cuando se trata de hablar de fusiones y adquisiciones, nos encontramos con que es un mundo, un poco lo que voy a intentar decir ahora, ¿no? que participa de lo que le pasa a las fusiones y adquisiciones, al mundo de los negocios en general, pero que tiene sus propias características un poco derivadas de este tema, ¿no? A ver, lo cierto es que si echamos un poco un vistazo a qué está pasando en general en el mundo, pues claro, hemos venido de la época de la pandemia. Eso es verdad que generó, ¿no? Pues, situaciones donde las empresas, bueno, habían perdido su valor algunas, ¿no? Y entonces eso generaba más interés o más ánimo de inversor. Pero luego nos hemos encontrado en un mundo pues, con amenazas geopolíticas, problemas derivados de la guerra de Ucrania, y también un mundo pues, donde han subido los tipos de interés y eso ha podido perjudicar a las inversiones. No nos engañemos, pues porque ha hecho más difícil acceder a la financiación. Lo que pasa es que es verdad que en general pues el mundo deportivo sí que se ha visto, digamos, en los últimos años pues en una etapa de crecimiento en ese sentido, precisamente por esto que comentaba de que tiene algunas características propias, ¿no? Que es lo que rodea esta industria y también afecta a esto que estamos hablando de su carácter transformador, ¿no? Pues una de ellas es la dinamización pues, de la industria audiovisual, ¿no? Y se ha comentado hoy en día mucho, ¿no? Es decir, el valor que aporta el deporte a la industria audiovisual pues es muy grande, ¿no? El otro día leía, parece ser que en una empresa pues, como Telefónica, el 11% de su EBITDA está dedicado al coste por derechos de retransmisión y cosas de estas, que es una cantidad pues, muy relevante. Es decir, ahí hay un valor que está ligado, digamos, a lo que son los equipos, lo que es la práctica deportiva, que es muy relevante. Luego también es una industria, es un negocio donde ocurre que los aficionados son fieles, ¿no? Esto es un elemento bastante relevante, ¿no? a la hora de cómo un inversor o por qué se producen o no estas dinámicas, ¿no? O sea, digamos que no siempre, o sea, aquí si nos fijamos no hay una competencia como puede haber en otro tipo de productos y servicios, ¿no? Porque el aficionado lo que tiene esa pasión, ¿no? La tenemos todos, es decir, no cambiamos de equipo en toda nuestra vida, ¿no? Es decir, o sea, si somos de un equipo, desde que nacemos somos de ese equipo, ¿no? Y eso es una cuestión que afecta también a estas otras dinámicas económicas de las que estamos hablando. Y luego hay un tercer factor que es interesante para ver cómo funcionan estas dinámicas, que tiene que ver con que cuando un inversor pues, plantea, oye, pues invertir en un equipo o en una franquicia deportiva, estamos ante realidades donde podríamos decir que los recursos, vamos a llamar, son escasos en el sentido de que son las ligas o las competiciones, tienen números que no varían demasiado, ¿no? Es decir, o sea, vamos, por dar, o sea, al final, si tú dices, oye, pues en la primera división hay X equipos, o en la competición, pues a mí también me gusta el baloncesto, digo, ha estado antes Chus Bueno aquí y nada, yo simpatizo con esa afición. En la NBA, pues tienes 30 franquicias y esas no cambian demasiado, ¿no? Entonces, eso al final lo que genera es que ahí hay un valor, ¿no? Que cuando hay un inversor que dice, oye, no es un mercado, por así decirlo, donde tú tengas grandes, ¿no? O sea, tiene esa característica de ser un poco más cerrado y lo que puede generar ese digamos, apetito inversor. Sí que es verdad que, a ver, por ejemplo, después de ese momento de pandemia, de esa reactivación del mercado, pues bueno, estas cuestiones que he comentado, ¿no? de subidas de tipos, cuestiones geopolíticas, pues bueno, 2023 fue un año en ese sentido no tan bueno como 2022, hubo una cierta reducción, pero de alguna manera, un poco por estas cuestiones a las que yo me estaba refiriendo, sí que se ve, ¿no? Y digamos no hace falta más que asomarse pues, a la prensa, pues que hay un interés derivado de todas estas cuestiones. Alrededor de esto
hay más temas, ¿no? Y los podemos hablar, tampoco por extenderme ahora mucho, porque, claro, ahora me he estado refiriendo a lo que son las inversiones en los propios equipos, en las competiciones, etcétera. Pero toda la mañana, y yo creo que ha sido pues súper interesante escucharlo, estamos hablando de lo que es la aportación a la comunidad de la infraestructura deportiva como tal, del estadio, ¿no? De qué ocurre alrededor, ¿no? Cómo se desarrolla esa industria, que es una vez más algo donde luego podemos hablar más de cómo el derecho acompaña o no acompaña esas cuestiones, ¿no? Donde ciertamente eso puede generar un interés por estos activos entendidos como tal, de manera que, en fin, teniendo en cuenta esto un poco más macroeconómico, ¿no? De, oye, pues si los tipos de interés ayudan o si la situación geopolítica o no, de alguna manera lo que se espera es que este mercado funcione, ¿no? Y por acabar, de hecho, vamos, los grandes bancos de inversión, Goldman Sachs, JP Morgan, están creando divisiones ¿no? Específicas en el mundo deportivo, precisamente en atención a esta tendencia que se espera que sea creciente, ¿no? O sea, que ya hay tendencia, los números nos lo dicen, y además hay elementos para el interés inversor, desde luego, ¿no? Desde el punto de vista marketinero, un cliente que es cliente toda la vida, fiel, es la cumbre de la pirámide, desde luego. Vamos a quedarnos con este tercer aspecto de las infraestructuras tan importantes que han salido en el debate toda la mañana, para hablar con Levi Pérez, que tiene como investigador principal en la Universidad de Oviedo, tiene una trayectoria espectacular de métricas, ¿no? De ponerle números, métricas al impacto de grandes eventos internacionales y deportivos de todo tipo, ¿no? Que nos puedes contar algún ejemplo. Claro, no tenemos tiempo para que nos cuentes todas las conclusiones, desde luego, pero sí te voy a pedir si nos puedes dar algunas ideas clave de lo que tú ves como conclusión recurrente en tus investigaciones. Por ejemplo, sobre las infraestructuras, ¿no? ¿Cuál es el impacto de las infraestructuras? Bueno, en primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo al Grupo Orlegui el que ha organizado un evento de este tipo en una ciudad. Yo, como gijonés, me siento muy orgulloso de que el Grupo Orlegui trate de llevar el fútbol más allá de ir cada 15 días al Molinón a ver al Sporting y haga eventos de este tipo pues justamente para cambiarnos esa visión antagónica que teníamos aquí del fútbol clásico como deporte, sino hacernos ver que el fútbol es industria de valor, no solo de valor económico, sino también de valor social. Y luego también agradecerles, por supuesto, el que me hayan invitado a participar en este evento. Respondiendo a tu pregunta, nosotros, y hablo en plural porque bueno, formo parte de un grupo de investigación que llevamos bastantes años trabajando en temas de economía del deporte y en concreto en análisis económico de impacto de eventos deportivos. Obviamente, como mencionabas, la infraestructura es uno de los 4 pilares y quizás es el pilar más básico, ¿no? Cuando uno organiza un evento deportivo y trata de medir su impacto económico, lo hace para justificar de alguna forma que esa inversión que ha llevado a la organización de ese evento deportivo pues ha tenido un retorno económico principalmente, ¿no? Y obviamente esa rentabilidad del evento va muy ligada al desembolso que tengas que hacer para poner al día la infraestructura. Entonces, obviamente, ese es un determinante muy claro, ¿no? Y lo que hemos venido observando es que la mayor parte de estudios ponen el foco en la infraestructura, pero ponen el foco en la infraestructura para ese evento, ¿no? Cuando realmente eso es relevante, obvio, pero hay que poner el foco también en lo que hay después del evento, ¿no? Que yo creo que a lo largo de esta mañana se viene hablando en esa tónica, porque obviamente la infraestructura no se hace solamente para el evento. El evento es si me quieres comprar la expresión, el evento es la causa o la oportunidad para que esa infraestructura crezca, se dote, y lo importante es lo que viene después. Ese legado que hablábamos esta mañana, porque ¿no? la infraestructura se va a quedar y la infraestructura hay que darle un uso y una vida más allá del propio evento. Y lo que observamos es que muchas veces los estudios hacia atrás de impacto económico esa dimensión no la contemplan. Y yo creo que es una dimensión que debería contemplarse. Y también es clave en la infraestructura la financiación. Es decir, la infraestructura hay que rehabilitarla, hay que dotarla o crearla nueva, y cómo se va a financiar. Eso es también un aspecto muy clave, ¿no? Pero aparte de esa infraestructura, que es la dimensión principal, obviamente hay más,
Y otra consecuencia que estamos observando, o otro resultado al que estamos llegando, es que muchos estudios se quedan solamente en el término económico del impacto, ¿no? Lo que sería infraestructura o la otra dimensión más importante, que es el gasto, el consumo que se genera alrededor de esa infraestructura, pero más importante quizás que todo esto relacionado con el legado es el valor social o la imagen de marca que queda alrededor del evento, ¿no? Porque uno hace el evento no para obtener rentabilidad económica, sino que hace el evento para posicionarse frente al mundo o frente a la sociedad, ¿no? Y tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, por ponerte uno hablando de mundiales, Alemania 2006, antes de que se pusiera en marcha la candidatura de Alemania 2006, en el National Brand Index, Alemania estaba en la posición 7, 8. A medida que se fue acercando el evento, Alemania fue creciendo hasta que en el año 2007, posterior al evento, Alemania ocupaba el primer puesto en el National Brand Index como imagen de marca o marca país. Quiero decir, eso todo tiene un valor. Claro. Y es muy difícil de medir, sí, es muy difícil de medir. ¿Hay métricas que lo aproximan? Sí, hay métricas que lo aproximan. Y es un valor que sobrepasa el retorno económico. Desde luego. Y es muy interesante esta reflexión. Claro, tenemos la dimensión de marca país, de sitio, eso como comentábamos esta mañana, de un país donde invertir, de un país para ir de vacaciones, de un país para visitar, de un país donde ir a trabajar, ahora que estamos en la guerra global del talento, ¿no? Y todas las empresas del mundo compitiendo por traer al mejor talento a nuestras empresas, ¿no? Y está la dimensión también del valor social, que ha salido muy recurrentemente esta mañana, ¿no? Y es un poco el objeto del estudio. ¿Cómo se mide el valor social de un proyecto de este tipo, de un evento de este tipo? Es una muy buena pregunta. Hay métodos de valoración, que por ejemplo un método recurrente, y no quiero entrar tampoco en tecnicismos porque el foco de esta charla es divulgativo, por ejemplo el método de valoración contingente. Tenemos muchos casos en España, y por no poner un ejemplo de aquí, voy a poner un ejemplo muy cercano, que en Galicia se hizo un estudio de valoración contingente del valor que le daba a la ciudad de La Coruña a que su equipo estuviera en primera división, cuando era la época del Super D, porque todos conocemos. Pues eso es un método para valorar cuantitativamente pues, lo que la ciudad de La Coruña valoraba que su equipo estuviera en primera división. Y no era la rentabilidad económica que tuviera, es lo que los economistas llamamos como los feel goods, ¿no? Es el bienestar que te genera o la imagen que proyecta el tener un equipo como fue en aquella época el conocido como Super Depor, ¿no? Es como si aquí en Gijón pues hacemos un estudio de ese tipo para valorar lo que la sociedad gijonesa pues estimaría que sería tener su equipo otra vez, esperemos que no muy tarde, en primera división. Perfecto. Y lo que ella deriva, ¿no? Al final, si hablamos de reputación, reputación no es solo un anuncio, reputación es las decisiones que luego uno toma en base a esa percepción, o sea que también hay un legado ahí de decisiones de optimismo, de consumo, ¿no? Interesante. Luego te preguntaré algún caso más. Vamos a hablar entonces, Javier, de financiación, ¿no? O sea, al final aquí son infraestructuras que hay que poner dinero, y este summit tiene un objetivo muy claro de hacer un análisis profundo de todos los ángulos que conlleva la industria del deporte y sus grandes eventos. Claro, aquí está la paradoja, y el embajador nos ha contado un caso bien interesante de la colaboración público-privada, ¿no? De la colaboración de las entidades privadas con instituciones para desarrollar esta industria del deporte. ¿Cuál es la tendencia que estáis viendo? Lo que estamos viendo es que cada vez se ve más que esto es un sector que genera. Y como genera, se abre un abanico de posibilidades de colaboración enorme. Y no hay ninguno que se parezca al otro, ¿no? Es decir, hay mucha gente dispuesta, de alguna manera, a invertir en el sector, pero cada como si dijéramos, cada cosa tiene su idiosincrasia, ¿no? Y hay que escuchar a todos, ¿no? Se escucha, se pacta y se lleva. Pero hay una cosa que está en común, ¿no? Es el beneficio de todos. El que sea esto un win-win. Perdonadme por volver un poco atrás, pero antes era como tirar el dinero. Yo le doy el dinero y se lo van a gastar, vete a saber cómo, ¿no? Ahora hay 1000 maneras de regular que ese dinero sea finalista, o sea, que sepamos dónde va
y que se esté invirtiendo bien. Y volvemos también, los grandes fondos, o sea, cuando un gran fondo decide invertir dinero en el sector deporte, fútbol, España, cuando ese dinero es generado por, pongamos, fondo de pensiones de los profesores de Ontario, quiere decir que la cantidad de alternativas mundiales que ha tenido para que ese dinero acabe aquí Es infinita. es infinita, o sea, hay muchísimo. Pero se cree en el modelo, se cree en el... Y ellos necesitan, de alguna manera, invertir en algo que tenga sentido para sus LPs, ¿no? Para las personas que ponen dinero. Que tiene que tener o sea, tiene que ser un 10. O sea, no estamos hablando de que el dinero finalista sea un 9,5, no, un 10, porque hay otras alternativas, ¿no? Entonces, cuando el dinero privado junta el dinero público, yo más que un 10 diría es un 11, porque se tiene en cuenta todo. Se tiene en cuenta no solo el criterio económico, que claro lo tiene que tener, sino que el criterio social, ¿no? Y el poner a la ciudad, a la provincia, a toda la comunidad autónoma, al país, en un mapa, ¿no? Y decir, oye, yo es que estoy haciendo esto porque tiene un sentido. Entonces, dinero público, dinero privado es un 11 sobre 10 en todo esto. ¿Vale? Claro, porque lo bueno que tiene poner una industria ya en la primera línea del atractivo inversor es que hay más métricas, hay más medición, ¿no? Y aquí tenemos los ejemplos que nos estás contando, Levi, y al final, claro, cuando hay retorno, esta es la demostración más clara de que esto no se puede plantear como una suma cero, unos ganan y otros pierden. Gana la empresa legítimamente, gana, hay beneficio económico, hay beneficio social, ¿no? Y los fondos de los profesores de Ontario no te van a pedir otra cosa, desde luego, cada vez la exigencia es mayor en ese sentido, ¿no? Por supuesto, pero que hemos pasado de una sensación o de un sector en el que se tenía la percepción de que solo unos ganaban, Sí, por eso. a que ahora mismo no es así. Todos tienen que ganar. Si no ganan todos, No funciona. no funciona. Pero el sector está. Lo que quiere decir es que funciona. Absolutamente, ¿no? Muy interesante. Yo creo que es una idea fuerza muy potente del día de hoy. Manuel, habiendo un abogado en la sala, no tengo otra que hacer la aproximación jurídica al asunto. La industria del deporte, claro, no sé si tiene unos condicionantes, un marco jurídico especial, peculiar, que debamos también poner encima de la mesa en este debate. Sí, a mí me gustaría responder a tu pregunta con un pequeño símil deportivo, ya que estamos donde estamos, ¿no? Porque si lo pensamos bien, los deportes tienen multitud de reglas, ¿no? Es decir, o sea, no se puede jugar al fútbol si no tienes un reglamento, si no tienes un árbitro y si no respetas las reglas. Pero si lo pensamos bien, las reglas no son el centro, es decir, la genialidad del jugador que regatea y que marca un gol se produce gracias a que hay unas reglas que dicen que no puedes tocar el balón con la mano, ¿no? Pero las reglas no son el centro. Entonces, yo creo que es importante, empezando por tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? que los juristas o los abogados, yo creo que entendamos un poco a veces esa idea, ¿no? Es decir, o sea, al final el derecho, ¿no? o los condicionantes jurídicos tienen que estar como acompañantes, ¿no? El símil lo traigo por esa razón, ¿no? Es decir, el reglamento hace posible el juego, pero no es el juego en sí mismo considerado. Entonces, claro, a ver, si pensamos en la cuestión, ¿no? de, oye, los condicionantes, aquí yo creo que también es interesante volver a la idea de que en el ámbito deportivo tenemos una actividad, vamos a decir, humana, ¿no? donde se dan cita cuestiones económicas y cuestiones que no lo son. Y ahí es donde muchas veces se han producido las tensiones, ¿no? Entre el derecho y la actividad deportiva, y a la vez, esto que es el título de nuestra mesa, ¿no? pues su carácter transformador, ¿no? Si pensamos en leyes o sentencias que llevan nombres de futbolistas, pues nos vendrá a la cabeza el antiguo caso Bosman, ¿no? donde estaba aquella tensión entre si
digamos, las competiciones deportivas tenían que estar ajenas a esta idea jurídica en la que nos movemos, que es la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea, ¿no? Entonces, existía, hoy en día estamos acostumbrados a ello, ¿no? Hoy en día, de alguna manera, también el deporte forma parte de esa idea de la integración europea, pero en su momento pues había esa discusión y, de hecho, ese caso se resuelve con el planteamiento de esta es la tensión que tenemos que resolver, ¿no? Las especificidades deportivas frente a su realidad como actividad económica, ¿no? O otra ley que tiene un nombre de futbolistas, la famosa ley Beckham, ¿no? Que es un tema de tipo fiscal, ¿no? Pero que, a pesar de que lleva ese nombre, luego es una ley que tiene que ver con la atracción de talento. Ahí también hay una cierta sinergia, ¿no?, entre el mundo deportivo y el mundo empresarial, de atracción de talento respecto a los cuadros directivos, ¿no? Bueno, pues por los beneficios fiscales que tiene esa cuestión, ¿no? Entonces, claro, digamos que la industria del deporte, pues en lo que es el mundo jurídico, pues se mueve, ¿no?, como una actividad económica que tiene esas singularidades y donde ciertamente, pues yo pienso que la cuestión de los juristas tiene que ver, siguiendo con esta idea, con el acompañamiento, ¿no? Entonces, aquí, digamos, cuando ya aterrizamos toda esta cuestión en decir, oye, esta es una industria que, como estamos diciendo, hay un peso muy relevante de lo que es la infraestructura, de lo que es esto que hemos llamado toda esta mañana, ¿no?, pues la aportación del estadio, ya no como un mero, ¿no?, centro donde durante 180 minutos, sino todo lo que lo rodea, ¿no? Y todo lo que lo rodea pues puede afectar a cuestiones de infraestructuras, donde ahí va a ser muy relevante la cuestión de cómo acompaña el derecho al desarrollo de infraestructuras, que hoy en día ya el derecho se ha venido adaptando a lo que llamamos esta expresión, que hemos repetido tantas veces, de la colaboración público-privada, ¿no? Es decir, el derecho también ha cambiado en ese sentido, ¿no? Se ha pasado de ideas, ¿no?, donde digamos, los ámbitos de gestión de servicios y de gestión de infraestructuras pues eran, vamos a decir, pues más rudimentarios, a legislaciones más modernas, bueno, pues que permiten de una manera más flexible la creación, pues, de sociedades de economía mixta, ¿no? Y luego también podemos hablar de ese tema, ¿no?, que son justo modelos de gestión donde, oye, respetando los procedimientos que lógicamente sirven, ¿no?, pues para la selección del socio más adecuado o para digamos, evitar, antes hemos hablado del fair play, ¿no?, pues en una sociedad de economía mixta hay que garantizar que la aportación pública responda a una idea de mercado, ¿no?, es decir, que no sea una subvención encubierta. Entonces, lógicamente, pues el derecho tendrá que mirar, oye, eso ha seguido el procedimiento para llegar a un modelo de gestión público-privada adecuado, y el procedimiento ayuda, acompaña, ¿no? Es como evitar que se toque el balón con la mano, evitar que haya fuera de juego, ¿no? Pero digamos que hay mecanismos jurídicos que permiten esto, ¿no?, las sociedades de economía mixta. Los modelos de las concesiones de obras, las concesiones de servicios, bueno, pues se han desarrollado, sobre todo también a través de la legislación europea, pues para dar lugar a que cuando tú vas a diseñar ese ámbito, ¿no?, del que nos ha hablado tanto Marc Cabot como Quirino, ¿no?, dices, oye, yo tengo que pensar en, por ejemplo, el aparcamiento, ¿no?, y qué modelo de gestión jurídica voy a aplicar ahí, ¿no? Voy a hacer una concesión, tengo que pensarlo bien porque ahí el socio privado pues, va a exigir que se cumpla un plan económico financiero, ¿no? Entonces, digamos que al final la cuestión es, en el ámbito de la colaboración público-privada, donde nos vamos a mover en el mundo de la ley de contratos del sector público, en el mundo de las subvenciones, digamos que hoy en día tenemos, insisto, mecanismos que pueden ayudar a esta idea que es la que quiero transmitir, ¿no? Es decir, que el derecho funcione, ¿no?, como ese reglamento que permite el juego, pero que no lo entorpece, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, en este marco que debe favorecer, ¿no?, y no poner barreras, hay un caso muy paradigmático que tú conoces muy bien, Javier, que es el de Bilbao. Un proyecto que ha revolucionado la ciudad. Nos gustaría contarnos un poquito, porque yo creo que es un día también para ver casos reales, ¿no? Sí, o sea, el caso Bilbao claramente es prácticamente, ¿no?, lo que podemos decir como el 11, ¿no? Pero para la gestión, o sea, la generación de ese caso Bilbao, caso 11, por ejemplo,
está aquí el trabajo de Manuel y de Levi. O sea, Levi es... singularizo en Levi, ¿no? Sí. Pero como diciendo, alguien como Levi es capaz de decir qué impacto... De medir qué impacto tiene, lo que tiene que tener claramente un retorno social, incluso económico, para el sector privado y para el sector público, claro, para los dos. Alguien como Manuel que diga, mira, algo que en este momento tenemos en los mimbres, la voluntad de todo el mundo de hacerlo, vamos a plasmarlo, pero que quede muy claro qué hacemos, ¿no? La seguridad jurídica. Motivo económico, seguridad jurídica. Y luego el interés social y económico de todos, y ahí ya se meten todos, ¿no? Ahí el caso Bilbao es paradigmático porque hay mucha gente. O sea, está el club, la Diputación, la Cucha, está la comunidad y el ayuntamiento, ¿no? Y podemos decir que puede ser ventajismo o no ventajismo, tal. Cada uno, por supuesto, puso sus condiciones, como no puede ser de otra manera. ¿No? Claro. Tiene que ser muy legítimo, porque cada uno que invierte tiene que sacar un retorno, sea lo que sea. Se impuso un polideportivo municipal, una pista de atletismo que estuviera cubierta. Hay ciertos condicionantes que a lo mejor no todo el mundo lo ve, pero que están. ¿Y cuál ha sido y es muy... Puede ser ventajismo, pero, oye, quieras que no, 10 años más tarde o 15 años más tarde de esta comunión y de apoyar todos, se vuelve a ser campeón 40 años después. Le has dado al club, de alguna manera, la solidez económica y el atractivo para que el talento quiera ir y mantenerse ahí. Lo que ha convertido en un proyecto ganador, no solo desde el punto de vista de la infraestructura, que la tienen, que es perfecta, que está en mitad de la ciudad, con muchos condicionantes, que se ha diseñado claramente siguiendo unos criterios económicos, sociales, pero es que además el equipo es campeón. Entonces, por eso es un 11. Claro, sí, es una realidad multifactorial y un éxito multifactorial, pero lo que no cabe duda es que el talento es una prioridad hoy para cualquier empresa del universo, ¿no? 100%. Y podemos decir, no, bueno, es que ha sido campeón por lo que sea. Ha sido campeón. Lo que hay que garantizar, de alguna manera, es que, aun no habiendo sido campeón, el año que viene vuelve a intentarlo y está en una situación de privilegio. Y se han dado todos los condicionantes para que esto ocurra, que esto ocurra y para garantizar que esto ocurra. No se dependa de si se marca el último penalti o no. O sea, gana el equipo, gana el club, gana la ciudad, ganan las empresas que están apoyando, ¿no? Gana todo, o sea, porque gana España, o sea, se ve un equipo muy sólido con unos valores igual que el Sporting. Muy bien. Pues nos volvemos a Asturias, entonces, al asturiano en este caso. Vamos a los datos, ¿no?, que estábamos comentando. No sé si el caso de Bilbao es un buen ejemplo. De todos los casos, de todos los estudios que habéis realizado, seguramente extraéis, nos está viendo mucha gente en streaming, hay mucha gente en la sala, una serie de elementos, de factores, de proyectos o de inversiones que identificáis que acaban siendo siempre las palancas del éxito en las ciudades y las regiones. Seguramente hay un mínimo común. ¿Cuáles serían? Si haces una vista panorámica de todos los estudios que habéis realizado. Dos. Te voy a resumir en dos. Una es la dinamización de infraestructuras. Ajá. Es decir, porque hasta ahora hemos estado hablando de la construcción de una infraestructura, un estadio en torno a un evento, ¿no? Llama evento una liga, una competición, un gran evento como puede ser un mundial, una olimpiada, lo que quieras. Pero ese estadio tiene que ir acompañado, o esa infraestructura tiene que ir acompañada de un plan de movilidad. O sea, hablaba Marc Cabot en su primera intervención de la mañana de cómo los estadios rehabilitaban zonas, ¿no? Y luego, pues, Quirino también nos puso algún ejemplo de cómo los estadios rehabilitaban zonas. Pero para que esa rehabilitación sea efectiva, la gente tiene que ir al estadio.
hay que llevar a la gente al estadio, hay que llevar a la gente a los barrios que se generan alrededor del estadio, hay que llevar a la gente a las zonas comerciales que se generan en torno al estadio, hay que llevar a la gente. Y para llevar a la gente hay que desarrollar infraestructuras ligadas a un plan de movilidad. Y yo creo que uno de los principales legados que deja la organización de un gran evento o que deja la construcción de una infraestructura es la aceleración de infraestructuras. Infraestructuras o movilidades que puede que ya estén sobre la mesa, pero en un horizonte más lejano, o infraestructuras que haya que poner sobre la mesa en ese momento. Pero en cualquier caso, la organización del evento o la organización o la construcción de la infraestructura acelera estas infraestructuras, ¿no? Tú necesitas un aeropuerto, necesitas comunicaciones rápidas para llegar a la zona donde está el estadio, para salir de la zona donde está el estadio, necesitas transporte público que lleva a la gente a esas zonas, a esas grandes áreas comerciales. Entonces, una de las consecuencias, más allá de la ortodoxa sí, la rentabilidad que tiene la infraestructura a través de efectos directos, indirectos, inducidos, el gasto que se genera durante el gran evento, la proyección que damos a dar luego al venue, como se decía aquí, ¿qué vamos a hacer después con eso? Aparte de todo eso, está un poco relacionado con el caso de Bilbao, está el plan de movilidad, o sea, las infraestructuras que eso acelera y de las que se va a beneficiar toda la sociedad. Y eso hay que ponerlo también sobre la mesa. Esa es una. Y otra es lo que te comentaba antes, ¿no? El valor social que deja el evento, el valor social que deja la infraestructura, ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de orgullo de ver al Bilbao campeón o de ver que tu ciudad tiene una infraestructura adaptada al siglo XXI, ¿no? o de que has visto que el fútbol no era, como te decía antes, ir cada 15 días al Molinón, sino que el fútbol es algo más, ¿no? El fútbol ha dinamizado un entorno, ha dinamizado una infraestructura, ha dinamizado un contexto. Yo creo que esos son los dos parámetros que se vislumbran de todos los estudios que hemos estado realizando y que quizás son los dos grandes olvidados. Primero, porque el tema de las infraestructuras, el tema de la movilidad, cuando hablo de infraestructuras, yo creo que todo el mundo me ha entendido que voy más allá de la infraestructura propia del estadio, sino de todo lo que conlleva eso, no se incluye en los estudios. O sea, se deja al lado, ¿no? Parece como que el foco se pone solamente en este es el evento, esto es lo que voy a hacer, y se olvida lo que viene todo después, ¿no? O lo que desencadena el evento. Y luego el valor social quizás sea por su dificultad, ¿no? Por la dificultad que entraña el medir eso, el ponerle un número al valor social o al impacto social que genera en una comunidad, en una sociedad, pues el sentir que, como decía Quirino, que traes la Serie del Caribe a tu ciudad, ¿no? O que traes el Mundial a tu ciudad, o que traes la Eurocopa a tu ciudad, o que traes una final de la Copa del Rey a tu ciudad. Eso es muy difícil de medir, pero eso es un valor muy importante. Un valor muy importante que genera pues los feel goods, esto que comentaba antes, que te genera sentimiento de orgullo, sentimiento de pertenencia, que eso tiene un valor económico para la ciudad, para la región, y además luego que tiene su proyección en la imagen de marca que generas al exterior, ¿no? Como decía Quirino también, vamos a quitar el estigma de Sinaloa, lo hemos quitado, pues vamos a hacer que la ciudad, que la región, pues se proyecta al mundo y que todo el mundo pues vea como un destino apetecible, ¿no? Para invertir, para irte de vacaciones, para visitar, etcétera. Sí, sí. Y en esa dimensión, por ejemplo, en la del talento que estábamos comentando, las grandes decisiones de las grandes multinacionales cuando eligen dónde establecer una sede, uno de los elementos fundamentales es este, es el de marca ciudad, el de poner una ciudad en el mapa, o sea que hay mucho por ganar, está claro. Quería preguntaros a los tres, desde vuestra perspectiva, hoy estamos hablando de fútbol, pero hemos hablado de otros deportes también, hemos hablado de béisbol, hemos hablado de baloncesto, Manuel y de Chus. ¿Creéis que esta dinámica se podría trasladar esta reflexión a todo el deporte en general como una palanca clave del futuro del entretenimiento? ¿O está demasiado apegada, el fútbol marca otra división, nunca mejor dicho? ¿Cómo lo veis, Manuel y Javier? Bueno, vamos, por lanzarme yo. A ver, yo creo que, en general, las cosas de las que estamos hablando hoy se extienden al deporte en su conjunto, sí. O sea, es cierto que el fútbol, digamos, tiene una dinamización social, pues sobre todo a lo mejor pues más en Europa, en Sudamérica, pero ya es un fenómeno más global y lo estamos viendo, ¿no? Y no hace falta así, pero realmente el deporte y muchos deportes, pues eso, si en Estados Unidos el béisbol y el baloncesto pues tienen un asentamiento, pues el béisbol no lo tiene en Europa y demás,
Pero todos estos fenómenos de los que hablamos, ¿no? Yo creo que se aplican al deporte en su conjunto, ¿no? En ese sentido, a ver, es cierto que también desde la perspectiva de lo que es el impacto, pues ahí ciertamente hay grandes diferencias, ¿no? Ya se ha mencionado esta mañana, ¿no? El Mundial de Fútbol es, digamos, un evento incomparable, no hay otro, ¿no? No hay otro como el Mundial de Fútbol y sus efectos no se pueden aplicar, ¿no? Pero digamos que a distintos niveles yo sí que diría que esta cuestión, y de hecho pues, antes cuando me refería a cómo este tema del mercado, pues eso pues está afectando a deportes incluso de los que no hemos hablado, ¿no? Pues que si las federaciones de golf intentan, bueno, pues unificarse porque saben que así van a funcionar mejor, ¿no? O van a atraer tal, o federaciones de otro tipo de deportes hacen ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, ciertamente el deporte hoy es un fenómeno más global y con sus diferencias, pues mi respuesta a tu pregunta, Asun, sería que efectivamente sí. Fenomenal. Y Javier, ¿cuál es tu apuesta? Que os estoy haciendo aquí sacar la bola de cristal. Sí, es un poco... Esto es lo que os toca. Sí, pero yo sí digo, el deporte, o sea, el fútbol como deporte líder en España tiene un derecho que es a que se le preste mucho caso y que a convertirse en rentable se invierta, pero también tiene una obligación. Y la obligación es de ir impulsando esta profesionalización, este talento, todo al resto del sector deportes. Porque entonces ya no estaremos hablando solo va a haber vasos comunicantes. O sea, es muy atractivo en España el fútbol. Voy a tirarme a la piscina, pero vamos, hace 25 años aquí nadie jugaba a pádel. Y ahora mucha gente juega a pádel. Y hay una industria del pádel. Están condenados, de alguna manera, a entenderse todo lo que es el sector deporte, porque tiene una serie de valores y una serie de impacto social que es común. Entonces, el fútbol será el primero, pero no va a ser el último, claramente. Y el que haya más también depende un poco del fútbol. Y también todas las dimensiones, ¿no? Que esta mañana comentábamos con John de todas las derivadas, que no está el primer equipo, pero están los equipos femeninos, todo el ecosistema que va a empujar, ¿no? Que va a coger esa senda tractora de la máxima audiencia para intentar generar esta corriente. Tú también desde la universidad habéis estudiado eventos de todo tipo de deportes. ¿Cuál sería tu vaticinio? Yo creo que es una cuestión de escala. Yo diría que el deporte en general es una industria dinamizadora, evidentemente a diferentes escalas, y nosotros hemos estudiado, pues fíjate, desde el impacto económico que ha tenido un mundial de patinaje de velocidad hasta el impacto económico que ha tenido un mundial de escalada. Wow. Pasando también por el impacto económico que generaría, o que podría haber generado en su momento, la candidatura de España y Portugal al Mundial 2018. Ese estudio también lo hemos realizado nosotros. Y claro, hay una cuestión de escala. Y también, si te das cuenta, cuando uno habla del mayor evento deportivo del fútbol, que es un mundial, estamos hablando de un evento multisede. Es decir, es un evento que tiene lugar, ya me atrevería, iba a decir en un país, pero yo diría que vamos a tardar en volver a ver un mundial organizado por un único país. De hecho, porque la escala se ha ido a tal nivel que lo que vamos a ver a partir de ahora son candidaturas conjuntas, ¿vale? De hecho, ya tenemos Estados Unidos, Canadá, México, España, Portugal, Marruecos, y será así, vamos, creo que no me voy a equivocar, pero porque es una cuestión de escala. Sin embargo, ¿cuál dirías que es el siguiente evento deportivo en importancia después de un mundial? Una Olimpiada. Pero la Olimpiada organiza una única ciudad. Entonces, claro, hay diferencias de escala que impactan tanto en la repercusión económica del evento como en la rentabilidad. Y aquí sí que, si me permites, me gustaría meter un apunte, que es que cuando uno habla de la repercusión del impacto económico de una candidatura o de un evento deportivo, hay que distinguir en la repercusión económica que tiene para la candidatura en su conjunto de la repercusión económica que tendría por una de las sedes, que es diferente en cuanto a la escala y en cuanto a lo que soportan y en cuanto a lo que aportan y en cuanto a la repercusión que obtienen. Entonces yo diría que sí,
que el deporte en general es una industria dinamizadora, pero claro, hay escalas y según la escala pues el impacto es total. Pero también te diría que las ciudades se lanzan a competir tanto para coger un mundial como sede, como para ser la sede de un mundial de patinaje de velocidad. Es decir, que todo suma y ahí está la importancia dinamizadora del deporte. Claro, pero con esta reflexión tan oportuna, cuanto más capilar, ¿no? Cuanto más capilaridad tenga un evento deportivo, pues más posibilidad de impacto, porque todo es multiplicador, que es de lo que estamos hablando hoy. Pues muy interesante este ángulo. Vamos a terminar la mesa como hemos hecho en la mesa anterior. Nos toca poner en la mesa, nunca mejor dicho, una idea fuerza. La pregunta que nos hacemos hoy es ¿cuál es la onda expansiva positiva? Que yo creo que hoy lo que se está viendo es capas y capas que tienen que ver con un proyecto común, con un proyecto compartido. ¿Cuál es la onda expansiva del fútbol, del deporte, del industria del deporte y de los grandes eventos deportivos en la sociedad? ¿Cuál sería la idea fuerza para ti, Manuel? A ver, a mí me gustaría dar la idea fuerza que he dado antes, porque en mi rol aquí de abogado, de jurista, la que quiero subrayar es la de el derecho, pero igual que otras realidades, tiene que acompañar esa onda expansiva y transformadora enormemente beneficiosa, ¿no? Es decir, o sea, vuelvo a reiterarme en el símil de el reglamento hace posible el juego, pero no es el juego en sí, ¿no? Porque sin duda, al final es todo lo que hemos venido diciendo esta mañana, ¿no? Todos esos beneficios para la comunidad que resultan de todo esto, pues digamos que desde las distintas perspectivas, la mía es la jurídica, pues tenemos que sumar, ¿no? Para hacerlas posibles en lugar de obstaculizarlas, ¿no? Muy bien, fenomenal. Para mí, fíjate, es el talento. O sea, el mundo del deporte genera y atrae talento. Talento que... Yo personalmente doy clase en dos universidades diferentes en módulos de sports, en MBAs directamente relacionado con sports. Esto es nuevo, digamos. Hay muchos profesionales que en todas las ramas quieren estar relacionados con sports. No todos hemos podido ser el delantero centro de la selección española, obvio está, pero sí podemos poner nuestro grano de arena. Y en el momento en el cual empresas como KPMG luchamos por el talento y vemos que el sector es un generador de talento, estamos como muy contentos. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de gente que escribe para poder trabajar en KPMG Sports. Uh-huh. Pero no por KPMG Sports, es KPMG y Sports. Sí, Lo que sí, quiere sí. decir es el conjunto un poco de un sector atractivo y una empresa privada que les satisface, ¿no? Hay mucha gente y ya no es... si yo tengo 12 años y no soy el delantero centro del Sporting de Gijón, ya no voy a participar del mundo del deporte. No. Yo puedo ser el mejor fisio, puedo ser para contribuir a mí. Yo puedo ser el mejor experto en marketing para contribuir a mi equipo por ese sentido de pertenencia. Yo puedo ser el que mejor gestiona el food and beverage porque yo quiero participar de todo esto. Hay una profesionalización de todo esto que genera mucho talento. O sea, está atrayendo mucho talento. Y bueno, emprendimiento incluso, y quiero tener el mejor restaurante de todo el estadio, ¿no? O sea que... Hay uno de los hechos que es, hay muchos emprendedores que emprenden en aquello en lo que creen, por supuesto un negocio económico, pero luego la siguiente aplicación es el mundo del deporte. Muchos emprendedores que están emprendiendo en temas de cardiología, por ejemplo, es un beneficio para toda la sociedad, etcétera. Pero es que la primera aplicación que dicen, bueno, pero es que yo se lo voy a ceder a mi equipo de fútbol porque esto le va a sacar un mayor rendimiento. Entonces, siempre la segunda derivada va mucho con el corazón, claro. Nunca mejor dicho en este caso. Y si tú atraes talento, o sea, lo tienes. Claro, es que son vasos comunicantes, ¿no? Y el fútbol está en las vidas de las personas, está claro. Levi, ¿cuál es tu idea fuerza? Mi idea fuerza es el deporte como dinamizador social.
y entendiendo dentro del término social, pues todo. Motor económico, sentimiento, pertenencia, orgullo, dinamizador de asentamientos urbanos, todo. O sea, dinamizador social. Fenomenal. Bueno, pues con esta idea del deporte como dinamizador social, con una capa de un marco jurídico, ¿verdad?, que facilite, que empuje, que es fundamental. Aquí hay que poner muchos elementos en juego. Y el talento, ¿no?, la generación, la atracción de talento y de emprendimiento, nos quedamos en este ejercicio de ir sumando capas a esta onda expansiva. Daros las gracias por vuestra aportación. Así que pasamos a la siguiente mesa. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Ahora queremos dar paso a una nueva ronda de preguntas. Por aquí este caballero, el micrófono, por favor. Raquel. ¿Se oye, no? Gracias. Y bueno, primero agradecer al Real Sporting de Gijón y a Orlegui Sport la jornada, que está resultando realmente interesante, por lo menos para mí, supongo que para todos. Voy a presentar, soy Víctor Martín, soy el jefe de gabinete de presidencia de la Liga y para mí es muy interesante y de verdad os agradezco que desde el despacho y de la academia estéis hablando del deporte profesional, del fútbol, del sector en el que yo llevo 25 años, como lo estáis hablando. Tendría dudas más que razonables de si esto se hubiera producido hace 15 años. Muchas dudas. El respeto con el que habláis, la consideración que tenéis al sector, me hace sentirme especialmente orgulloso. Y voy a rescatar la primera intervención que se ha producido en esta mesa, que es la de Javier Torres, porque es que me has leído el pensamiento, Javier. Me has leído el pensamiento. Yo he sido un firme defensor de la autorregulación como base para la sostenibilidad del sector. Y estamos viendo cómo estos días, ayer mismo, un país cercano con una liga que en su momento, hace 30 años, era la más poderosa del mundo, Italia, ha sido el gobierno italiano el que está obligando a regular desde el punto de vista económico-financiero el sector. La tan cacareada Premier, estamos viendo cómo después de que el gobierno inglés, británico, hace 2 años sacó un libro blanco, también está estableciendo un sistema de control económico. Pues mirad, nuestro país, nuestro sector, a partir del 2010-2011, entró en una reflexión de la que derivó que en el 2013 estableciéramos un sistema de autorregulación. Yo me acuerdo que en aquellos años, estaba entonces en un club, he sufrido muchísimo el Molinón, muchísimo. Estaba en Numancia. Digo que yo entonces utilizaba en las asambleas generales de la Liga la expresión, acordaros históricamente dónde nos estamos situando, que o nos autorregulábamos o venían los señores de negro. Los señores de negro era cuando los rescates totales o financieros se produjeron en esos tiempos y yo era firme partidario de que no estableciéramos, que no recibiéramos a los señores de negro, que fuéramos nosotros los que nos autorreguláramos. Así fue y tengo que decir que desde entonces creo que estamos en un ciclo virtuoso. Yo era un firme defensor de eso, firme defensor, porque yo sufrí en la competición esas circunstancias y yo quería que todos estuviéramos igualados. Esta ciudad y este club, ahí veo a Carlos, a Joaquín, sufrieron como pocas aquellos años de despilfarros y por lo tanto, Javier, efectivamente, el sistema del que nos dotamos voluntariamente o quizás porque si no venía el coco o quizás porque entonces el 50% de los clubes estaban en situación de concurso de acreedores y solo porque era el fútbol ninguno se liquidó, porque si hubiera sido cementeras se habían ido el 90% de ese 50%. No tengo la menor duda. Pero es que después de todo esto dices, vale, Víctor, pero esto es un club, esto es deporte y por lo tanto hay que ganar. Pues miren ustedes, desde que nos dotamos de estos sistemas,
seguimos siendo la liga más exitosa. Nuestro nivel de éxitos deportivos en Europa no es comparable a la suma del resto. Entonces, nada, Javier, es que cuando has hablado, digo, me he visto impelido, ¿no? Decir, tengo que contar, no sé si es mi libro, pues sí pero sí que es el libro de los últimos años, de los últimos 15 años del fútbol. Y estoy convencido que tanto Carlos como Joaquín firman lo que acabo de decir, porque fue así. Entonces, nos daba vergüenza. Nosotros sí que estábamos estigmatizados. Y ahora, un despacho como Uría, una consultora como KPMG y una universidad como la de Asturias hablan del sector como están hablando. Y yo puedo levantarme y sentirme orgulloso del sector. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna participación más? ¿Alguien quiere preguntar más? Perfecto, pues entonces de nuevo quiero pedirles por favor a David Guerra y a Joaquín Alonso, si son tan amables de subir para darles ese reconocimiento. No te vayas. A los ponentes y a nuestra fantástica moderadora. Muchísimas gracias. Esta también. Muy bien. Sí, con el nombre. Fenomenal. Esta me la van a pelear, esta. Sí, sí. Muchas gracias. Adelante la mesa. Un poquito más. Juntos.